Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Hola, como sabéis los que me seguís en Instagram, que supongo que sois casi todos los que estáis escuchando este podcast, visteis cómo no hace mucho yo pasaba todo un sábado de concesionarios, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, ininterrumpidamente mirando mis opciones y decidiendo por qué coche cambiar el que yo tenía. A muchos, como es normal, os surgieron dudas y con este podcast pretendo dos cosas. Por un lado, contestaros esas dudas surgidas de la curiosidad y explicaros por qué todo es tan distinto a España en este sentido, por qué cambio de coche cada 3 años, por qué la negociación del precio en el concesionario es una pesadilla, por qué estoy tantas horas si tengo claro qué coche quiero. Estas dudas las voy a intentar aclarar lo más posible sin entrar en demasiados detalles personales que no vienen a cuento, como cuánto pago o por qué me gusta más un coche que otro, etcétera, que estoy segura de que entenderéis que tampoco este podcast trate sobre la compra de mi coche en particular, sino del proceso en general. Yo soy muy de compartir mis experiencias personales, pero no tanto los datos concretos personales. Por otro lado, con este podcast también me gustaría ayudar a las personas que estén a punto de emigrar a este país, porque el saber esto, a mí al menos, me habría ayudado muchísimo, según aterricé aquí. El famoso choque cultural no deja de ser simple y llana ignorancia. Cuando emigramos, creemos que lo que para nosotros es básico, porque se ha hecho así de toda la vida, aquí también va a ser así, y no siempre acertamos. Más bien lo contrario. Y existen dos maneras de aterrizar de nuevas en un país que no es el tuyo. O aprendiendo sobre la marcha, es decir, equivocándote y aprendiendo por ti mismo cómo funcionan todas las cosas, o bien informándote antes de llegar para saber a qué te enfrentas y meter lo menos posible la pata. Yo fui de las del primer grupo, pequé de ingenua y pensé que no había tantas cosas que yo no supiera ya, y terminé aprendiendo a golpes. Este podcast es para que haya más gente en el grupo de los aventajados, los que antes de poner un pie en esta tierra saben que todo será distinto. Yo cuando llegué a Miami pensé que sabía muchísimas cosas de Estados Unidos y en realidad no me había informado bien de nada. Y me sentía más que preparada para un aterrizaje suave, porque además había estado ahorrando para esta Yankee aventura durante muchos años y tenía un colchón en mi cuenta lo suficientemente majo como para no pasar penurias. Parte de este colchón en mi plan magistral estaba destinado a comprar un coche, uno de segunda mano, baratito, nada del otro mundo. Cuando empecé a mirar, descubrí el fascinante mundo del concesionario de coches de segunda mano, esos que vemos en las películas, con los coches aparcados, uno al lado de otro, en un solar, rodeados de banderas de Estados Unidos, y los precios en números bien grandes en cada parabrisas. También conocí al vendedor de coches típico en las películas, aunque en su versión Miami, ya que aquí el mundo del motor, del taller mecánico, de la chapa y pintura y del coche de ocasión es predominio cubano. Y además es descaradamente machista, porque aún estoy por ver a una mujer vendiendo coches o en cualquier otro puesto de trabajo que no sea la secretaria o la recepcionista. Visité varios concesionarios cerca de la calle 8, en la pequeña Habana, y vi mis opciones. Y descubrí dos cosas. La primera, que esos coches no eran tan baratos como yo pensaba. Con mi presupuesto solo alcanzaba para un Mitsubishi con más de 200.000 millas, que no me daba ninguna buena espina, o para un PT Cruiser que estaba decadente, el cual sabía que no fue precisamente un buen coche, ni siquiera cuando era nuevo. También fui a CarMax, que es la principal compañía de venta de coches de ocasión de esta zona, y pregunté precios. El coche que me ofrecían estaba medio bien, pero en los papeles resultó tener truco, ya que era restaurado, es decir, era un vehículo que había sufrido un siniestro total y que lo habían arreglado, pero que esa etiqueta de resucitado, si me apuras, me podría no solo afectar en cuanto a rendimiento del coche, sino también me podría clavar la puñalada cuando fuera a contratar yo un seguro. Afortunadamente, de todo esto me enteré antes de tomar la decisión de comprar un coche que no me convencía nada, porque los seguros de automóvil aquí son carísimos, podríamos decir que son el doble de caros que en España, y su cobertura es la mitad. Es decir, la cobertura deja muchísimo que desear, pero pagas un riñón. Así que si encima me hubiesen penalizado aún más por el tipo de coche que era, apaga y vámonos.
Por otro lado, para pagar cualquier coche de ocasión que estuviera por encima del presupuesto que yo tenía en efectivo, tendría que financiar. Y ahí me topé con el primer gran aprendizaje en Estados Unidos, el historial de crédito. ¿Y qué es el historial de crédito? Es tu reputación financiera, es tu buen o mal nivel como pagador, así de sencillo. El historial de crédito es eso, un historial como el historial médico, que refleja todos tus pasos desde que empiezas a financiar cosas. En tu historial de crédito aparecen todas tus líneas de crédito, activas o no activas, tus tarjetas de crédito, por ejemplo. También aparece el tiempo que las has tenido abiertas. O, por ejemplo, si cancelas una cuenta en tu banco, te perjudica. Aparece, obviamente, cuánto debes, ya sea de hipoteca de tu casa, o de un crédito, o de un sofá que financiaste. En el historial de crédito se ve si has pagado a tiempo todas tus facturas o si te has retrasado en alguna o no has pagado alguna. Y también se ve cuántas veces has revisado ese historial, ya que mirar tu historial de crédito te penaliza en el historial de crédito. Pero no aparece todo lo que pagas en el historial de crédito. Por ejemplo, si tú pagas todos los meses tu alquiler o la línea de teléfono o la electricidad de tu casa, eso no te afecta a tu historial de crédito, ni te beneficia ni te perjudica. Solo aparecen en el historial de crédito aquellos pagos que tengan que ver con una financiación, con un dinero que se supone que has pedido prestado. Esto no es una información que dé el gobierno o algún organismo público, por así decirlo. Son 3 empresas privadas las que se dedican a recopilar tu información financiera y dan el mismo servicio. Son Equifax, Experian y TransUnion. De hecho, en el año 2017, una de estas empresas, Equifax, fue hackeada y la información fiscal y personal de unos 150 millones de personas fue robada sin su consentimiento. 2 años más tarde salió en las noticias que Equifax había sido multada por los estados a pagar $700 millones por este fallo en su seguridad. Una multa que se consideró claramente insuficiente. Equifax ya había anunciado que apartaría de sus beneficios de ese trimestre esa cantidad como medida de preparación para un acuerdo judicial y declaró unos beneficios en ese periodo de más de 3.000 millones. Y además, ¿a quién llegó realmente ese dinero? Yo aún no tengo la menor idea, pero os aseguro que a las personas que sufrieron esta violación de su información personal, no. Todos aquellos residentes en Estados Unidos que tengan un número de seguro social, que es un número identificador que te dan cuando empiezas a residir legalmente aquí para poder entrar en el sistema y poder cobrar tu nómina, por ejemplo, tienen derecho a obtener una copia de su historial de crédito gratuitamente una vez al año por cada una de estas 3 compañías. Si necesitas consultar tu historial de crédito más veces, no solo te penaliza, sino que también te cuesta dinero. ¿Y cuándo necesitas consultar tu historial de crédito? Pues si quieres alquilar un piso, por ejemplo, tu casero es lo primero que te va a pedir. O para pedir la financiación de un curso que quieras estudiar, o para pedir una hipoteca, o para poder comprarte un coche si es que lo quieres financiar y no lo quieres pagar a tocateja. El historial de crédito, además, no solo te da el histórico de todos tus movimientos, sino que también te da una nota, una puntuación global que en este país es súper importante. Esa puntuación global no está calculada por esas 3 empresas que os he dicho que ofrecen los reportes, sino por otras 2 compañías distintas que ofrecen este servicio a esas empresas. Es decir, todo esto es un conglomerado de empresas que se alimentan unas de otras, como podéis ver. El credit score, la puntuación global, varía un poco según la empresa que te lo calcule, pero en general podríamos decir que el mínimo que puedes tener son 300 puntos y el máximo son 850. Si tienes un credit score de entre 300 y 600 puntos, no te van a fiar ni un céntimo. Si tienes a partir de 700, puedes optar a financiación en la mayoría de los sitios. Si tu credit score es de más de 800, tu poder de negociación es mucho mayor y te sitúas en una posición mucho más ventajosa para poder comprar o alquilar o lo que te dé la gana. Para mejorar tu historial de crédito tienes que tener deudas. Si no financias nada, si no debes dinero a ningún banco, es, por muy difícil que nos sea comprender esto, algo negativo en Estados Unidos. El sistema económico de este país está basado en la deuda. Todo el mundo debe, todo el mundo tiene que trabajar para seguir pagando. El consumo es una rueda que nunca se para.
Y si no quieres participar en este sistema, si no quieres tener deuda porque tienes el suficiente dinero en el banco como para vivir tranquilo, el sistema te penaliza. Ya puedes tener $1.000.000 en el banco sin necesidad de tocarlos, que si quieres alquilar un piso, por ejemplo, el casero puede rechazarte si no tienes un buen historial de crédito. El historial de crédito no tiene nada que ver con tu poder adquisitivo, es solo la nota que te ponen las entidades financieras como pagador de tus deudas. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen historial de crédito? Los inmigrantes, como yo, que venimos a este país y obviamente no tenemos un histórico, no tenemos experiencia alguna en el sistema. O incluso para los propios americanos. ¿Cómo empiezan ellos a tener historial de crédito si cuando eres un niño obviamente no tienes que financiarte nada? En estos casos tienes que trabajar en construir tu historial de crédito. Aquí es muy normal que los padres con hijos adolescentes empiecen a ayudarles con eso. Pueden incluirlos en una tarjeta de crédito que ellos pagan o en un coche que les compren. Simplemente con eso, incluyéndoles ahí, el historial de crédito va creciendo como una plantita que a poco que la riegues de manera constante, mejora. En el caso de los inmigrantes es un poco más complicado, porque nos afecta en aspectos en los que a los adolescentes no. Por ejemplo, en la vivienda. Nosotros llegamos aquí siendo adultos, sin unos padres que nos acojan, y lo primero que tenemos que hacer es alquilar una casa. Y al no tener historial de crédito, tu casero puede rechazar tu solicitud, a pesar de que demuestres que tienes trabajo y unos ciertos ingresos. En mi caso particular, el precio que tuve que pagar por no tener historial de crédito fue de 2 mensualidades extra, además de las 2 que suelen pedir. Es decir, tuve que pagar por adelantado 4 meses de alquiler para poder entrar en mi primera casa en Miami. También me afectó cuando quise dar de alta la luz. Ya no me acuerdo de la cantidad que me retuvieron, pero cuando vieron que yo no tenía historial de crédito, recuerdo que me retuvieron unos $80 o $100 durante 2 años, hasta ver que pagaba sin problemas. Y pasados esos 2 años, cuando ya ni me acordaba de que había dado ese dinero, de repente me lo devolvieron. Cuando no tienes historial de crédito, no puedes sacar una tarjeta de crédito en el banco, solo puedes utilizar la de débito. Pero tú quieres tener una tarjeta de crédito porque precisamente ese es el tipo de tarjeta que te puede ayudar a mejorar tu historial de crédito. Para resolver esta pescadilla que se muerde la cola, se inventaron una cosa que se llama cuenta asegurada en los bancos. Esto consiste en abrirte una cuenta con, pongámosle, $500 y te dan una tarjeta de crédito cuyo máximo mensual son $500. Es decir, que utilizas una tarjeta de crédito para prestarte a ti mismo tu propio dinero, con el único objetivo de que otros vean, a través de tu historial, que tienes la buenísima costumbre de pagar a final de mes. Es importante aquí aclarar una cosa. En España, la diferencia entre tener una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito muy a grandes rasgos es que con la de débito se te resta la cantidad que hayas gastado en el momento en tu cuenta y con la de crédito no te lo cobran hasta final de mes o hasta final del mes siguiente. Pues bien, aquí también es así, pero todas las tarjetas de crédito ofrecen que la cantidad que has gastado ese mes la puedas financiar y pagar en cómodos plazos en varios meses. Según lo bueno o malo que sea tu historial de crédito, las tarjetas de crédito te amplían el máximo que puedes gastar cada mes y este máximo puede llegar a ser incluso bastante más que el dinero que tienes tú en tu cuenta de ahorro. Sí, te permiten gastar más de lo que tienes. Os pongo un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que tú tienes una cuenta en el banco con $1.000. Durante un año aproximadamente has separado 500 de esos dólares en una cuenta asegurada y gracias a eso has construido un buen historial de crédito. Con el tiempo y una caña, más o menos al año, ponle, te empiezan a llegar una detrás de otra ofertas de tarjetas de crédito en tu buzón. Esas tarjetas de crédito para principiantes tienen un límite de $500, pero ya son $500 que no son los tuyos del banco de tu cuenta asegurada, sino son los que esa entidad de crédito te presta. Es decir, ahora tú tienes tus $1.000 en el banco más $500 al mes que puedes gastar. Pongamos, por ejemplo, que ahora te compras, pagando con esa tarjeta de crédito, un sillón que te cuesta los $500 justos de tu máximo. Bueno, pues a final de mes recibirás una carta que te dice que tienes 2 opciones. O pagas los $500 que debes de una,
O bien pagas el mínimo que ellos te imponen, por ejemplo, $100, y financias los 400 restantes con un tanto por ciento de interés en cómodos plazos. Hagas lo que hagas, esta operación mejora tu historial de crédito. Si lo terminas pagando todo, claro. Y la empresa que hay detrás de esa tarjeta de crédito te va viendo como un buen cliente que paga. Por tanto, pasados unos meses, esa empresa te dice que el máximo para que te gastes al mes con esa tarjeta de crédito, en vez de ser $500, ahora son $800. Y después te llega otra carta que te dice que son $1.000, y luego $2.000, y luego $5.000. Y van subiendo tu límite a pesar de que tú sigas teniendo solamente $1.000 en tu cuenta del banco. Tu dinero real son $1.000, pero si te quieres gastar $5.000 en un sillón y pagarlos en cómodos plazos, ellos encantados de financiártelo. Es una línea de crédito constante que puedes usar o no usar. Y la gente la usa. Conozco a gente que paga durante todo el año siguiente, por ejemplo, los regalos de Navidad que compra en diciembre. Hay algunas tarjetas cuyo porcentaje de interés es muy bajito, o incluso hay veces que hay ofertas de paga los primeros 3 o 6 meses sin intereses, y la gente los usa. También creo que es importante añadir que aquí en Estados Unidos es muy normal tener tarjetas de crédito que no te da tu banco. Es decir, imaginaos que tenéis una cuenta con un banco de aquí como puede ser Bank of America. Pues bien, es muy normal que tus tarjetas de crédito asociadas a esa cuenta del banco no sean de Bank of America, sino que sean de una tienda, por ejemplo, un Victoria's Secret o un Sephora, que te ofrecen constantemente que te hagas su tarjeta de crédito, o las de alguna empresa que se dedica a eso, tipo American Express o Credit Union. Hay muchas otras. Esto es porque normalmente esas tarjetas de crédito que te ofrecen el banco tienen menos ventajas que las que te ofrece una tienda, que luego te da descuentos para pagar menos con esa tarjeta, o una aerolínea que te da puntos que luego puedes canjear por vuelos y demás. Tener varias tarjetas de crédito activas, aunque no las uses, te ayuda con tu historial de crédito. Y al contrario, cancelar esas tarjetas o cerrar tu cuenta en un banco, a pesar de que ya no lo uses, te perjudica en tu historial de crédito, aunque no tenga nada que ver con que hayas pagado o no tengas dinero. Un historial de crédito puede sufrir altibajos. Por ejemplo, si te embarga la casa al banco porque no puedes pagar tu hipoteca, o si te llegan facturas médicas por un importe que te sea imposible pagar, tu fama de moroso queda grabada a fuego en ese historial. Pero es limpiable. Basta con portarse bien y reconstruir tu crédito durante 7 años seguidos para que el borrón desaparezca y puedas volver a pedir financiación sin tener problemas para que te la aprueben. En Internet está toda la información sobre cómo mejorar tu historial de crédito, así que, por si sois nuevos en este país y necesitáis mejorarlo, os dejaré algunos enlaces en las notas de este podcast con páginas donde se explica cómo funciona todo este lío. Así que ahora que creo que ha quedado más o menos claro esto del historial de crédito, que es fundamental para poder tener una vida normal en este país, sigo con mi experiencia para comprar el coche. Al no tener historial de crédito recién llegada a este país, no podía financiar, pero sí podía hacer un lease de un coche, cosa que además me ayudaría mucho a construir mi credit score, mi puntuación global. El lease del coche consiste en alquilar un coche nuevo durante un periodo de tiempo. Normalmente son 36 meses, es decir, 3 años, y al terminar ese lease tienes la opción de devolver el coche e irte a otra marca, o cambiar el lease por otro de esa misma marca, o pagar el valor residual que te queda y quedártelo para siempre. Aunque esta última opción no suele estar incentivada y no suele compensar. No es un renting. Esa opción aquí, la verdad es que no la he visto. El lease y la compra normal del coche son las dos opciones más habituales. En la empresa en la que yo por aquel entonces trabajaba, me recomendaron ir a Volkswagen, porque allí ofrecían lease para extranjeros. Es decir, que se arriesgaban a darte un lease si podías demostrar que tenías un visado en regla, que venías a este país con trabajo y con un buen sueldo. No todas las marcas ofrecen lease a inmigrantes sin historial de crédito. Y obviamente al final esto también lo pagas, en el sentido de que por estar en esta situación tienes que ir al concesionario que te dejen hacerlo y además está claro que tu negociación va a ser peor. Es decir, que te compras el coche que te dejan y pagas por él un precio mayor que una persona que sí tenga historial de crédito. Pero eso sí,
al meterme en un lease, mi historial de crédito empezó a crecer mes a mes. Y uniendo esto a la cuenta asegurada que me hice, en poco tiempo pude hacerme mi primera tarjeta de crédito y de ahí seguir subiendo. Y esto es cultural, a mí no me gusta tener deuda ni financiar nada si no tengo la necesidad. A mí el lease me sirve para tener un historial de crédito excelente y a la vez poder estrenar coche nuevo cada 3 años. Si me comprara un coche en vez de hacer un lease, es muy probable que me saliera más barato, pero a los pocos años lo terminaría de pagar y tendría que buscar otras maneras para mantener mi historial de crédito saneado financiando otras cosas, ya que en el momento en el que estás más de un año sin tener una deuda que pagar, tu credit score se desploma y pasas a ser un mal pagador, a pesar de que precisamente al no tener deudas tengas más dinero que nunca. Sé que esto es complicado de entender y que sepáis que yo estuve los primeros años sin comprender nada ni verle ningún sentido. Pero me dejé aconsejar y esa es la razón por la cual sigo haciendo lease a día de hoy, en vez de comprármelo. Esto del lease también tiene sus desventajas, claro está. Al final pagas más, el seguro del coche es más caro si cabe cuando es un lease, porque como el coche no es tuyo tienes que tener un seguro premium, por así decirlo, y además sueles tener un número máximo de kilómetros o millas del cual no te puedes pasar. Normalmente te limitan a unas 10.000 millas al año, que serían el equivalente a unos 16.000 kilómetros, aunque esto es una variable en la negociación y puedes llegar a tener 12.000 millas al año o 15.000 millas al año, que serían unos 25.000 kilómetros al año más o menos, si sabes que vas a utilizar mucho el coche. Sobre el proceso de compra, y digo compra aunque me refiera a hacer un lease, porque el proceso es el mismo, ya sabéis los que me seguís en Instagram que me parece una tortura. La principal diferencia entre comprar un coche en España y comprar un coche en Estados Unidos es que aquí no hay ningún tipo de transparencia con los precios. En España tú puedes salir de casa con el precio del coche que quieres en claro, pero clarísimo en la cabeza, y la negociación es limitada. Puede haber un concesionario que se tire más el rollo que otro, pero sin grandes diferencias. Aquí solo sabes un precio orientativo, el MSRP, Manufacturer Sale Recommended Price se llama, que es el precio recomendado por la marca. Pero los concesionarios tienen un margen muy amplio para negociar, así que aunque te estés comprando algo tan sencillo como un coche, el regateo es la norma y el concesionario, de verdad os digo, que parece un bazar. Además, la técnica de venta de los comerciales consiste en el desgaste, por lo que tratarán de agotarte lo más posible para que ya por hartura termines queriendo cerrar el trato. La primera vez que fui consciente de esto fue, como os digo, cuando hice mi primer lease en Volkswagen. Tuve que llevar copia de mi pasaporte, una carta de mi trabajo asegurando que estaba empleada por ellos, a cambio de X sueldo y demás papeles, y el comercial fue cogiendo uno por uno estos documentos y llevándoselos para hacer fotocopias. Cada vez que se iba con un papel en la mano y tenía que hacer una copia, tardaba entre 15 y 20 minutos en volver. Llegó un momento en el que me dieron ganas de ir al baño, así que salí de la salita de donde me había metido y fui a buscar el servicio. Y mientras caminaba a lo largo del pasillo, iba curioseando los despachos con la puerta abierta que había en ambos lados, y en una fracción de segundo vi al comercial, que supuestamente estaba haciendo una fotocopia de mi visado, sentado en una silla, dentro de una habitación, mirando al infinito. Extrañada, seguí caminando, llegué al lavabo, volví al despacho y el comercial estaba ya allí esperándome. Y olvidé esta visión. Pero cuando al día siguiente comenté en mi trabajo lo terriblemente lento que había sido el proceso, alguien me dijo: sí, lo hacen aposta, te agotan. Hacen que quieras terminar e irte de allí y termines aceptando lo que te propongan. Y efectivamente, así fue. Ese señor estaba sentado en una silla 2 despachos más allá solo para hacerme esperar, para cansarme. Y esto lo he comprobado en varias ocasiones. Pero os cuento todo el proceso para que os pongáis en situación. Porque, como os digo, me gustaría que este podcast le sirviera a alguien, así que aquí van mis aprendizajes sobre cómo hacer un lease de un coche, que es en lo que yo tengo experiencia. Bueno, lo primero es que para conseguir una buena negociación es fundamental llevar tus números claros en la cabeza. ¿Cuánto quieres pagar al mes?
¿Cuánto estás dispuesto a pagar de entrada? Hay calculadoras en internet que te pueden ayudar a saber cuánto puedes pedir, más o menos. Pones el precio que has averiguado que te puede costar el coche, no el MSRP, sino el average price, es decir, el precio medio por el que se vende el coche que tú quieres. Esta información también la puedes encontrar online. Hay varias páginas donde puedes ver a qué precios se está vendiendo el coche que te interesa, más o menos. Después pones cuánto quieres poner de entrada, si es que estás dispuesto a poner algo, y el periodo del lease que te interesa, que por lo general ya os digo que son 3 años. Es importante tener estas cifras en la cabeza porque será lo primero que te preguntará el comercial. Es decir, que esto va a la gallega. Tú preguntas cuánto te cuesta ese coche y ellos te responden que cuánto quieres pagar. Y una vez que salga una cifra de tu boca, ya no hay manera de bajarla. Esa cifra será el punto de partida, no el objetivo para el comercial. Es decir, que si estás dispuesto a pagar $400 al mes, por ejemplo, yo que tú decía 350 para empezar. Y di que esa cifra es después de impuestos, ya que si no, jugarán con ese margen, que no es mucho, al menos en Florida es solo el 7%, pero si tu máximo son 400, es mejor que tu máximo sean 400 después de impuestos, claro. Y he puesto esa cifra de $400 al mes porque, según la CNB, el pago mensual promedio para un lease en Estados Unidos en el año 2019 era de 487. Claro que el americano medio también es verdad que tira hacia coches muy grandes. Pero obviamente, antes de llegar a esta fase de los números, en el concesionario te enseñarán el coche, lo probarás dando unas vueltecitas a la manzana, te tiene que gustar, claro está. Y una vez que te gusta, que ven que te gusta lo suficiente como para que salgas de allí con el coche comprado ese mismo día, comienza la negociación. Si dejas muy claro que solo quieres probar el coche y que solo estás mirando y que no vas a comprar, puede que no te den ni una oferta y se despidan con un adiós, buenas tardes, vuelva cuando usted quiera comprar en ese momento. El objetivo de todo vendedor de coches es vender coches en el día. Es lo que aquí se llama un buy and drive, compra y conduce. Como si te estuvieras comprando un Big Mac, pues igual. Lo que a mí personalmente mejor me ha funcionado es decir que la verdad es que te interesaría tener la mejor oferta de esa marca para poder compararla con otra marca que tienes en mente. Y aunque te guste ese coche y ningún otro, es importante que demuestres que tienes un conocimiento de la otra marca, que quieres tal o cual modelo con tal o cual motor, porque tiene tal o cual ventaja. Si el comercial nota que has hecho investigación previa, te intentará timar menos. Te meterán un despacho y ahí prepárate para ponerte cómodo porque seguramente allí pases las próximas 3 horas. Y llévate algo para comer. Ellos seguro que te ofrecerán agua o café y puedes, como hice yo la última vez, incluso llevarte el ordenador, siempre tienen wifi, y hacerles ver que no tienes ningún problema cuando te hacen esperar porque estás a otras cosas. Contra la técnica del desgaste, la terapia del antidesgaste, diría yo. Si te gusta leer, llévate un libro. La primera oferta siempre será un asco. Verás que, aunque tú has dicho muy claro cuánto quieres pagar, en la oferta los números serán considerablemente superiores a lo hablado. Ahí es cuando tu papel y lo que se espera que hagas es decir, uy, no, esto es una locura, no, esto no es lo que yo tenía en mente para nada. Y haz como que recoges. En esas, el comercial, antes de que te pongas en pie, te preguntará que cuánto sería un precio razonable entonces. Ármate de paciencia y, como si aún no se lo hubieses dicho, repite lo que estás dispuesto a pagar. Esta operación se puede llegar a repetir 3 o 4 veces más, pero las cifras irán bajando poco a poco. Eso sí, cuidado, porque seguramente el comercial en algún momento cambie de modelo ofreciéndote uno inferior al que te ha gustado cuando conducías. Cuidadito con eso, mantente firme en tus prioridades. También es seguro que el comercial con el que empezaste a negociar en un momento dado llame a su jefe y eso sea la excusa perfecta para volver a preguntarte cosas a las que ya has contestado y volver a comenzar la negociación desde el principio. Esto también puede que pase varias veces. Yo he llegado a hablar hasta con 3 managers diferentes en un mismo concesionario. No desistas, tú fuerza ahí. Un consejo: cuando ya estés cerca de un precio interesante para ti, pregunta si el mantenimiento del coche está incluido, por ejemplo. Añade una variable más a la negociación cuando veas que no van a bajar más. Si planeas usar mucho el coche, también puedes negociar las millas que te permiten al año aquí, por ejemplo.
Y una vez que tienes una negociación con la que te sientes cómodo, le das la mano al comercial, al jefe, al otro jefe y empieza el papeleo. Eso son fácilmente otras 2 horas, así que tranquilidad que ya estás cerca. Entonces es cuando mirarán tu historial de crédito, si lo tienes, o tu situación legal, el visado y demás. Aunque esta conversación puede que ocurra antes durante la negociación. Y cuando ya estés a punto de firmar el contrato, ¿qué creías? ¿Que se había acabado ya el regateo? Pues no. Te presentarán al jefe de finanzas del concesionario y él te ofrecerá unos paquetes extra con un nivel básico de cobertura, otro con un nivel medio y otro con un nivel alto. Normalmente estos paquetes te suben entre 40 y 100 dólares al mes tu pago mensual y cubren un cambio de ruedas, los desperfectos que pueda tener tu coche en tapicería y chapa y pintura cuando lo vayas a devolver y cosas así. Mi consejo es que no lo cojas. Te insistirán en que al menos cojas el básico. Insisto, mi consejo es que digas que no. Los desperfectos que pueda tener tu coche al devolverlo los suele cubrir la marca de todas maneras sin hacerte pagar por ello cuando cambias un coche por otro. Y el cambio de ruedas en un lease de 3 años, dependiendo de dónde vivas, puede que no te haga ninguna falta. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Yo la verdad es que estoy infinitamente agradecida a la compañera de trabajo que acababa de conocer 2 días atrás y me dijo: «Uy, siempre intentan timarte, no vayas sola». Y se ofreció a venir conmigo al concesionario. Y llegado ese momento de la oferta del pack de última hora, yo la verdad es que dije, pues no sé. Y ella de pronto, como si fuera mi abogado, soltó un «No, gracias, no está interesada en ninguno de estos paquetes». Y yo me quedé mirándola con cara de pánfila pensando, no estoy interesada, porque la verdad es que no me había dado tiempo ni de pensármelo. Pero ahora, echando la vista atrás, no, efectivamente, no estaba interesada. Y le agradezco en el alma que me ayudara a tomar esa decisión. Una de las cosas más distintas respecto a España es que efectivamente puedes ir al concesionario en tu coche viejo y volverte a casa con tu coche nuevo. Te trasladan tu propia matrícula y te cambian el registro en el momento. Así que es una cuestión de desatornillar la placa en un coche para ponerla en el otro. Y ya está, ya tienes coche nuevo. Es un proceso agotador física y mentalmente, pero también es fácil porque puedes resolverlo todo en cuestión de un día. Eso sí, nunca te llevas el coche que quieres exactamente. Salvo las marcas más de lujo, la mayoría de los concesionarios venden los coches que tienen en stock allí mismo, por lo que simplifican mucho las opciones que nosotros tenemos en España cuando nos hacemos el coche a la carta. Aquí suele haber 3 o 4 opciones por cada modelo. El básico, que viene pelado, 1 o 2 opciones intermedias con algunos extras, pero no con todos, y luego está el más alto de gama, que suele venir con asientos de cuero, cámaras varias, sistemas de seguridad, asientos calefactables, como si en Miami te fueran a hacer falta, techo solar y cualquier otra pijada que es probable que tú no añadieras si lo fueras a hacer a la carta, pero como viene en el pack, pues es o todo o nada. Esto también afecta a los colores y es probable que los que hayáis venido por aquí de turismo hayáis notado que los estadounidenses son un poco sosos con esto de los colores de los coches. La mayoría de los que se ven en carretera son blancos, negros, grises, algún rojo y poco más. No hay la variedad de tonos que puedes ver en las calles de Madrid, por ejemplo. Esto es porque cuando cada concesionario recibe la mercancía, reciben normalmente los colores más seguros, los que les van a gustar a casi todo el mundo, es decir, negro, blanco, grises metalizados. Y también la marca manda unos cuantos de algún color que quieran introducir como señal de la marca, ¿no? Como branding. Por ejemplo, ahora hay unos Toyotas nuevos en azulón o hay unos Subaru que son naranjas. Me contaba un comercial que el número de unidades por color es limitado para los concesionarios, para evitar que uno tenga ventaja sobre otro porque, por ejemplo, tenga más unidades de un tono nuevo que haya salido y a la gente le guste más. Al final, para el cliente la oferta se reduce a lo que ves allí. Te suelen dar un par de colores para elegir y a veces ni eso. Te llevas lo que haya. Por otro lado, y respondiendo a algunas dudas que me llegaron a través de Instagram y que, aunque no tienen mucho que ver con este tema, sí que son en relación a los coches y a la conducción. Así que os aclaro. No, aquí en Florida al menos no existe la ITV. Los coches no tienen por qué pasar ninguna inspección técnica para seguir circulando. Tengo entendido que en otros estados sí que existe algo similar,
pero ni que ver el nivel de exigencia a lo que estamos nosotros acostumbrados. También me han preguntado si se pueden tunear los coches. Y claro, sí, se pueden tunear precisamente por esa falta de regulación y de ITV, y se ve cada cosa que tela. Pero obviamente, si tu coche es un lease, tienes que devolverlo pasado el periodo de ese lease, tal y como lo compraste. Así que si lo tuneas, seguramente te saldría más económico que dártelo en propiedad. También me habéis preguntado acerca del carnet de conducir, si es homologable el de España, y la respuesta es no. Al menos aquí en Florida hay que pasar de nuevo tanto el examen teórico como el práctico. Y la ventaja es que aquí ambas cosas son facilísimas y no exigen que tomes clases con ninguna autoescuela, puedes hacerlo por libre. Nuestros vecinos franceses, por ejemplo, tienen más suerte y directamente pueden convalidar su permiso de conducir francés sin hacer ningún trámite aquí. Suerte que tienen. Y por último, me habéis preguntado si no es más normal comprar marcas americanas que extranjeras. Y aunque en un pasado sí que lo fue, desde hace ya muchos años el liderazgo en ventas de coches utilitarios y familiares lo llevan las marcas japonesas y coreanas. Y solo para camionetas, o lo que llamamos en España pickups, que aquí se llaman trucks o pickup trucks, el Ford Serie F lleva más de 40 años siendo líder en ventas. Es muy curioso esto del patriotismo relacionado con los coches en Estados Unidos, porque si os fijáis cuando vengáis por aquí, todos los concesionarios tienen unas banderas de Estados Unidos gigantescas, muchísimas, grandes, por todas partes, ondeando. Tradicionalmente, esto tenía sentido para promocionar el consumo de su propia industria automovilística, aunque a día de hoy se hace por motivos más relacionados con la publicidad que con el patriotismo, ya que lo que se pretende, poniendo las banderas tan grandes, es precisamente destacar sobre otros comercios, y al ser una bandera, no se entra en una guerra sobre si el rótulo es demasiado grande o no, es solo una bandera. En caso de ser llevados a juicio por no cumplir la normativa sobre carteles o publicidad, siempre pueden decir que es solo un símbolo de patriotismo, no es un logotipo, no es un cartel publicitario, solo es una bandera, pero una bandera que se ve a kilómetros de distancia desde la carretera. Esto de poner bandera de Estados Unidos también se ve en otro tipo de locales, en los McDonald's, por ejemplo, o en los Walmart y en otras grandes superficies. Y no es que se sientan más americanos de la cuenta esta gente, realmente se ponen para destacar sobre otros locales a gran distancia. Pero en el caso de los concesionarios, el tema este de las banderas perdió todavía más el sentido cuando prácticamente todas las marcas de coches pasaron a ser extranjeras, ¿no? Alemanas, japonesas, coreanas, y aún así toda la decoración es roja, blanca y azul. Así que cuando veáis todas esas banderas ondeando, recordad que las empresas no entienden de sentimientos patrióticos. De lo que entienden, sobre todo, es de dinero y de captación de clientes, más bien. Curioso, ¿verdad? Pues yo aquí ya termino este episodio, que espero que os haya aclarado vuestras preguntas y sobre todo que pueda ayudar a aterrizar a otras personas. Si sabéis de alguien a quien le pueda servir esta información, por favor, compartídselo. Y si os ha parecido interesante, ya sabéis que me ayudáis mucho descargando este episodio, dándole estrellitas en el Apple Podcast, poniendo vuestros comentarios en la plataforma en la que lo estéis escuchando y bueno, simplemente estando ahí al otro lado ya me ayudáis mucho, así que gracias. Os dejo algunos enlaces en las notas de este podcast en mi blog allomiami.wordpress.com y como siempre, ya sabéis que nos vemos por las redes, en mi Twitter y en mi Instagram principalmente. Os mando un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!